Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta, a 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Estamos en el podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Emitiendo desde Radio Argallo. Presenta Herrero Crítico. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Desde Otras Islas, emitiendo desde Radio Argallo todos los lunes a las 7:30 de la tarde y también desde Radio Almaina en la 88.5 Granadina y emitiendo también desde esa gran infraestructura de control y dominio que es Internet a través de iVoox y YouTube. Hoy es 27 de julio de 2026. Desde este podcast siempre hemos defendido la idea de que la lucha social también se desarrolla en el terreno de la imaginación y de la subjetividad. Es por eso que ante la grave situación mundial, ante el declive energético global, ante la radicalización capitalista y ante un aumento más que visible del fascismo en todas sus variantes, hemos decidido dedicar este programa a la poesía y en concreto a la poesía practicada por surrealistas mujeres. Vamos a conversar con los impulsores de una antología que fue editada en 2025 por la editorial Bartleby y que se titula La llama ebria. El proyecto inicialmente iba a correr a cargo del poeta y traductor Xoán Abeleira, pero por razones que este nos explicará, cedió el proyecto a Lourdes Martínez y a otros miembros del Grupo Surrealista de Madrid. Primero hablaremos con Xoán Abeleira y a continuación con Lourdes Martínez, que es la prologuista y la coordinadora de esta antología. Y como en otras ocasiones, hemos contado con la participación de la escritora y actriz Laura de la Fuente, que ha leído algunos de los poemas incluidos en la antología. Buenos días, Xoán. Buenos días, compañero Vicente, y muchas gracias por convidarme al programa. Cuéntanos cómo surgió este proyecto. El proyecto fue concebido originalmente por la poeta Rosana Cuaroni y por el narrador y editor de Bartleby, Pepo Paz. Como Pepo es uno de mis mejores amigos y mi editor en castellano, y como además de mis propios trabajos en Bartleby yo había publicado muchas traducciones, entre ellas algunas de autores reverenciados por el surrealismo como Rimbaud o como Apollinaire, pues Pepo pensó desde un principio en poner el proyecto en mis manos para que yo intentase llevarlo a buen puerto. Aún así, yo desde el principio me di cuenta de que el proyecto me venía grande. Por mucho que supiese del surrealismo, y por mucho que investigase, era consciente de que iba a tener muchas lagunas. Así que desde el principio, y se lo dije a Pepo, pensé que en ese proyecto tenía que haber una mujer poeta y surrealista. E inmediatamente pensé en Lourdes Martínez, para que me acompañase, digamos, en esta aventura. Después, por razones de índole personal, que puedo sintetizar, pues comentando que debido a una crisis múltiple, tuve que empezar por primera vez en serio a hacer una terapia a fondo y al mismo tiempo, ahondar en el camino de la meditación, tuve que abandonar el proyecto. En ese momento, siendo consciente además de que Eugenio Castro iba a estar detrás también de este proyecto o guiando el proyecto, pues hablé con Lourdes y bueno, le comenté un poco el tema, que yo tenía que abandonar el proyecto y le pregunté pues si el Grupo Surrealista de Madrid se podía hacer cargo plenamente de él. Y ella me dijo que sí, que sin ningún problema, que
encantados de la vida, ¿no? Y bueno, pese a que me dio lástima abandonar el proyecto, la verdad es que, como he dicho en algunas de las presentaciones en las que he participado, creo que fue una de las mejores cosas que he hecho por la poesía y por la historia de la poesía. Poner este proyecto en manos de Lourdes Martínez como coordinadora y de todas las integrantes y todos los integrantes del grupo surrealista, empezando por Eugenio y por Jesús, ¿no? Y sinceramente, y lo he dicho públicamente, creo que yo no habría podido hacer tan bien el trabajo como lo hicieron ellas y ellos. Yo habría sido incapaz, incluso con Lourdes, de realizar el proyecto que finalmente salió. Así que me alegro infinitamente de haber cedido el testigo, digamos, a Lourdes y al Grupo Surrealista de Madrid. Y respecto a la portada, ¿qué nos puedes decir? Con respecto a la portada de La llama ebria, tengo que empezar diciendo que forma parte de una muy larga serie, porque hay casi 2000 piezas, una serie de collage y de inversage de temática mítico-erótica, digámoslo así, y de carácter en general surrealista, aunque no exclusivamente surrealista, porque creo que hay otras influencias en esa serie. Como además también durante los últimos 10-15 años Pepo me encargó, sabedor de mi amor por la fotografía, me encargó pues varias portadas de la colección de poesía de Barleby, portadas que siempre he hecho bien a partir de fotografías mías o de collage míos, o bien a partir de fotografías ajenas que yo manipulaba y modificaba. Pues bueno, como tuve que abandonar el proyecto por la razón que antes expliqué, pues tanto él como Lourdes tuvieron el detalle, la generosidad de encargarme a mí la portada. Normalmente yo siempre envío a Barleby pues, la mayor cantidad posible de ideas, ¿no? En este caso yo creo que barajamos 3 o 4 ideas, pero desde el principio coincidimos las 3, Lourdes, Pepo y yo, en que la más apropiada pues, era esa imagen, ese collage, inversage de la mujer poeta vidente. Debo reconocer que es uno de mis collages favoritos y bueno, pues me sentí muy, muy feliz de poder por lo menos aportar mi grano de arena a este proyecto maravilloso de La llama ebria, que bueno, yo estoy convencido de que ya forma parte de la historia de la poesía de este país y de la historia de la poesía surrealista en general. Y ya para acabar, si quieres añadir algo. Un aspecto de la elaboración de este libro que me gustaría destacar, puesto que me parece ejemplar y sobre todo ejemplar de cara a la sociedad en la que malvivimos, es que este libro nació, se creó, se publicó de una manera que yo me atrevo a denominar anarquista, o por lo menos comunitaria, en el sentido de que desde el principio del proceso, desde la selección de los poemas hasta el final, hasta la composición de la portada, todas las personas que colaboramos en el proyecto dejamos a un lado no ya nuestros prejuicios o nuestros gustos personales, sino sobre todo nuestros egos, en aras del bien común. Y eso, lógicamente, me parece ejemplar. Estamos con Lourdes Martínez, que ha venido a Santander para presentar la antología de mujeres poetas del surrealismo La llama ebria. Muy buenos días, Lourdes. Hola, buenos días, Vicente. Pues cuéntanos cómo surgió la idea de editar un libro como este. Pues bien, la idea partió de la poeta Rosana Quaroni, allá por 2020, y del editor de Barleby, Pepo Paz, cuando revisando las antologías de
de poesía surrealista editadas en España, pues cayeron en la cuenta de que las mujeres estaban ausentes o infrarrepresentadas. Ahí surgió el proyecto, que en principio iba a coordinar y traducir el poeta y traductor Xoana Beleira, pero se puso en contacto conmigo para que yo escribiera el prólogo, pero por una serie de circunstancias tuvo que desistir del proyecto y me lo pasó a mí. Y como no soy traductora, ofrecí a mis compañeros del Grupo Surrealista de Madrid que tradujeran, que se encargaran de la traducción. Que me parecía una opción que no podía mejorarse, porque ellos, además de surrealistas, son poetas y traductores. Habían traducido, aparte de otros autores, a poetas surrealistas, como por ejemplo Joyce Mansour, el caso de Jesús, que domina el sueco, a Petra Mandal. En fin, consideré que estaban más que de sobra autorizados, porque estaban familiarizados con todas las peculiaridades de la escritura del poema surrealista, como lectores, como escritores, y nos parece pues que ofrecemos un trabajo, aparte de impecable desde un punto de vista técnico, es una traducción veraz, fiable, porque está avalada por estas personas que tienen un profundo conocimiento de la escritura surrealista. ¿Y qué nos puedes decir acerca de los criterios a la hora de coordinar y preparar esta antología? ¿Cuáles han sido los principales criterios de selección? Bien, uno de los criterios más importantes tiene que ver con qué es el surrealismo y cómo el movimiento es considerado desde lo que podemos llamar la historia oficial o el canon académico. En cuanto a la conceptualización del movimiento, para lo que es podríamos decir, ¿no?, la historiografía al uso, es un mero dispositivo cultural confinado en las disciplinas del arte y de la literatura y que está ya finiquitado. Digamos que el cierre se echa tras la Segunda Guerra Mundial o a la muerte de Breton en los años 60, 1966. Digamos que otra de los parámetros de este canon académico es que el surrealismo es un movimiento fundamentalmente francófono. Entonces, de alguna manera, nosotros queríamos contraponer a esta historia oficial y artificial, podríamos llamarla así, del surrealismo, la historia real. Y la historia real es que el surrealismo excede esos criterios restrictivos de lo académico para configurarse en una aventura de horizonte utópico que libra, ¿no?, su batalla contra lo establecido desde el ámbito o desde el campo poético, pero quiere excederlo, incluye en esa batalla de la negación otros elementos o otros recursos como el ético, filosófico, político. Además, esta aventura de horizonte utópico que persigue cambiar la vida y transformar el mundo, como escribiera Breton en el segundo manifiesto del surrealismo, deseando aunar los anhelos de Rimbaud y demás, resulta que tiene y ha tenido una evolución propia e ininterrumpida desde los años 20 hasta la actualidad, como demuestran generaciones de surrealistas que han ido manteniendo viva la llama del movimiento y como demuestran también los grupos surrealistas que siguen trabajando en la actualidad y que nos reclamamos de esa herencia del surrealismo. Pues bien, estas poetas, las poetas o la galaxia de poetas de esta antología gravitan ese marco que acabo de dar, esa historia real,
y uno de los primeros criterios de selección fundamental deriva de todo esto que digo, ¿no? Es decir, son poetas surrealistas que han participado en el movimiento surrealista, y que pertenecen o han pertenecido a grupos surrealistas. Y esto implica una adhesión a una serie de principios, unas formas de vida. Para utilizar una formulación que nos parece que puede aclarar muy bien esto que decimos, acudimos a Ferdinand Alquier, un filósofo francés muy próximo al surrealismo, que ante la dificultad de definir qué es surrealista, qué no es, o quién es y quién no es, pues decía que podemos considerar surrealista todo aquello que ha salido del grupo surrealista, pasado y presente, y lo que ha tenido su asentimiento. Entonces, todas estas poetas, digamos que pertenecen a ese marco, ¿no? Al marco del surrealismo como movimiento organizado en grupos, que implica, pues eso, una serie de pues bueno, lo que hemos dicho, ¿no? De compromisos como la asistencia a reuniones periódicas, la firma de declaraciones públicas, la participación en exposiciones colectivas, en publicaciones colectivas, las decisiones sobre una infinidad de asuntos, ¿no? que vertebran, ¿no? La vida cotidiana de una persona y de un grupo, ¿no? De un grupo de personas que no es necesario que hayan estado comprometidas con el surrealismo toda su vida, porque hay poetas incluidas en nuestro índice, por ejemplo, Annie Lebrun o a Seberg, que pertenecieron a los grupos, en el primer caso el grupo surrealista de París en los años 60, en el segundo caso, en el de Seberg, al grupo de Estocolmo en los años 80, que luego se desvincularon para seguir trayectorias propias, pero que están en nuestro índice porque durante un tiempo estuvieron plenamente adheridas, comprometidas con el surrealismo como movimiento organizado. De Seberg, todavía. Sus dedos buscan la vena negra del nenúfar en el fondo de la laguna. Todavía respira el animal del amor, todavía chupa la herida de zorro en mi débil muñeca. Allá a lo lejos el viento muere lentamente. Se acerca la noche de las noches, pero todavía descansa intacto el lirio del feto y todavía buscan sus dedos la vena negra del nenúfar del fondo de la laguna. Esto sería el criterio más importante. De manera que aquellas poetas que no, de alguna manera, no quisieron comprometerse o quisieron evitar estos rigores, ¿no? de la militancia, no están en la antología. No es una penalización, es un criterio a seguir, y eso implica que haya algunas poetas que no estén incluidas, aunque estuvieran muy cercanas al surrealismo y a los grupos surrealistas, o aunque se expresaran en un lenguaje surrealista. Por ejemplo, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Natalia Correia, Blanca Varela, no están por esto que decimos. Pero ¿hay alguna mujer poeta que cumpliera todos estos requerimientos que aún así haya quedado fuera por cuestiones de espacio? Sí, efectivamente. Podíamos haber armado una antología de, pues a lo mejor de entre 30 y 40 poetas militantes, por llamarlas de alguna manera. No están porque hemos dado prioridad a la obra frente a la autora. Haber hecho una antología de 35 autoras hubiera salido un volumen muy grueso, o hubiéramos tenido que incluir pues a lo mejor 3-4 poemas de cada una. En esta hemos preferido reducir autoras y que cada una de ellas estuviera representada por más o menos 9 poemas, 9, 10, pertenecientes a 2, 3 o 4 poemarios.
Lo otro pues hubiera sido imposible. ¿Qué nombres se han quedado fuera? Entre otros estarían Liz de Arm, Kay Sage, Luisa Neto-George, Celia Gurinsky, Nancy Joyce Peters, Ricky Ducornet, James Cortés, Petra Mandal, serían algunos nombres de las poetas que se han quedado fuera. Bueno, otros 2 criterios de selección, muy brevemente, han sido que no fueran muy conocidas. Por ejemplo, Alejandra Pizarnik, pues efectivamente la podíamos haber incluido, porque sí que tuvo una relación con el grupo de Aldo Pellegrini en Buenos Aires muy, muy próxima, pero está muy publicada en España. Entonces decidimos sustituirla por otras poetas que aquí no se conocieran, sobre todo las pertenecientes a la historia del movimiento desde los años 40. Aquí no las conoce nadie o prácticamente nadie. Y otro de los criterios fue que practicaran la escritura del poema y que tuvieran una obra poética sólida. Así que eso ha impedido entrar a Leonora Carrington, a Remedios Varo. Hay quien me ha dicho que echa en falta en esta antología alguna autora española. De hecho, hay quien me ha mencionado a Blanca Andreu, por ejemplo, o a Olga Novo, que sí que en lo estético pues tiene cierta proximidad, ¿no?, con lo que se suele entender como escritura surrealista. ¿Por qué no hay ninguna autora española? Sí, bueno, digamos la razón es que pues la única que se puede considerar verdaderamente surrealista en ese periodo como heroico del surrealismo, del movimiento surrealista, es Remedios Varo, pero es que ella no practicó la escritura del poema. Tiene algunas cosas, ella era fundamentalmente pintora, tiene algunos escritos que precisamente están recogidos en un libro, El tejido de los sueños, recoge de nuestra amiga Isabel Castells, que recoge la escritura de Remedios Varo, pero ahí no hay poemas. En cuanto a las autoras que mencionas, pues es que ellas no se consideran surrealistas, no estuvieron en ningún grupo surrealista, no estuvieron dentro del movimiento. Sabemos que Olga Novo sí que, tiene una querencia muy fuerte por el surrealismo, ha practicado la escritura automática, pero no se ha vinculado a ningún grupo. Y yo tengo entendido que Blanca Andreu, ella misma dijo que cuando escribió de muy joven sus primeros libros, que no sabía ni lo que era el surrealismo. Claro, entonces esa sería la razón. Luego hay otra compañera del Grupo Surrealista de Madrid, Leticia Vera, que sí que tiene, sí que ella escribe asiduamente, pero apenas ha publicado, tiene una plaquette publicada. Entonces ya hemos comentado que estábamos buscando poetas con una obra poética sólida. Y si volvemos a los años 30, incluso en el grupo canario, tampoco hubo, en el grupo de Tenerife, la facción surrealista de Tenerife, tampoco hubo... No hubo mujeres poetas, desgraciadamente. Entonces, pues esa es la razón de que no haya ninguna poeta española. Y te quería preguntar también si existe alguna antología de mujeres poetas del surrealismo en lengua inglesa o en lengua francesa, y si te ha servido un poco también como de referencia para elaborar para preparar esta antología. Claro. Sí, bueno, fundamentalmente nos ha servido de guía y de inspiración el monumental trabajo de Penélope Rosemont, una surrealista miembro del grupo de Chicago, Surrealist Women and International Anthology, y también de manera más tangencial, una antología no solamente de poetas, sino de escritoras surrealistas que editó Gallimard el año pasado, 2025 creo que fue, o 2024, La Gangie pendue au ciel. Bueno, es la araña pendida de una pestaña, 33 mujeres surrealistas. En esta antología, al haber solo mujeres, ¿tiene alguna perspectiva de género?
Bien, pues sí, efectivamente es un libro que solamente incluye mujeres, pero esta elección no implica que nosotros nos adscribamos a la perspectiva de género. Con esto quiero decir que no pretendemos enfrentar a las mujeres surrealistas con los hombres, ni queremos enfrentar a estas poetas surrealistas con el surrealismo. Tampoco hay una reivindicación de la escritura de mujeres como hecho diferencial. Y todo esto es una práctica habitual en los actuales estudios sobre mujeres y surrealismo. Aquí nos estamos refiriendo a los estudios de mujeres, que son, digamos, investigaciones que se asentaron en el ámbito académico universitario desde los años 80. Empezaron en las universidades anglosajonas y luego ya se han ido extendiendo pues, por todo el mundo occidental. Y estos estudios que utilizan la teoría de género como método epistemológico de sus investigaciones, cuando se aplican de manera mecánica al surrealismo, al movimiento surrealista, acaban concluyendo que el surrealismo es un movimiento machista, misógino y heteropatriarcal, que los hombres surrealistas no consideraron a sus compañeras de aventura como creadoras, sino solo como musas y amantes, que obstaculizaron su trabajo y lo ocultaron, y que las mujeres surrealistas tuvieron que luchar para hacerse valer dentro del surrealismo y para encontrar su espacio. Sobre la invisibilización de las mujeres en general y las surrealistas en particular, pues efectivamente estuvieron invisibilizadas hasta que no apareció en los años 60-70 la crítica de género. Y no podemos estar más de acuerdo con la crítica feminista en que es necesario, revisar todos los cánones misóginos, reubicar a la mujer en la historia, y que eso es necesario para enmendar la escasa atención que han recibido por parte de la crítica. Pero claro, estamos hablando de la crítica hasta los años 60, la crítica patriarcal monopolizada por hombres. Por supuesto que esa crítica tuvo o fue responsable en la invisibilización de las mujeres. Los hombres surrealistas no, el surrealismo no. Con eso no estamos de acuerdo en absoluto. Sobre el machismo en el surrealismo, pues sí, claro, como en todo contexto humano hubo sexismo. No decimos que el surrealismo sea un escenario idílico de igualdad, sobre todo en los años 20, pero bueno, pues hay que tener en cuenta que estamos hablando de poetas, de autores que nacieron a finales del siglo XIX, y se puede discutir también si esas adherencias patriarcales no implicaron también a las mujeres, no fueron compartidas. En fin, esto es un tema interesante que también abordamos en otro libro, Bellas Damas sin Piedad. Lo abordamos en el prólogo de Bellas Damas porque aquí pues no era el momento, no teníamos espacio suficiente. ¿Qué es lo que pasó exactamente en los años 20 para que se haya quedado como una especie de pecado original en el movimiento surrealista y la relación entre los hombres y las mujeres, que no haya nada que sea capaz de borrarlo? El movimiento surrealista, como hemos visto, pues tiene una historia muy larga, y todas esas cuestiones, esas omisiones, insuficiencias de los inicios se han ido cambiando, se han ido revisando a través de las transformaciones sociales y a través también de los cambios individuales, tanto en mujeres como en hombres. De manera que lo que sí podemos afirmar de manera contundente es la presencia de las mujeres surrealistas en el movimiento surrealista. Y no hay más que ir a las fuentes primarias para comprobarlo, o a las declaraciones de las propias surrealistas, que participaron
en la comunidad surrealista, como hemos dicho, a través de todos esos gestos de asistencia a las reuniones, publicación o intervención en exposiciones colectivas, juegos, elaboración de cadáveres exquisitos, de escritura colectiva y luego en la maduración de una obra propia dentro del movimiento surrealista y en muchas ocasiones en colaboración con sus compañeros, porque esto es otro de los arcanos del surrealismo, la creatividad compartida. Y esto es un hecho que podemos comprobar acudiendo a las fuentes. Ellas estuvieron en el movimiento porque quisieron estar, fue su decisión que el movimiento surrealista fuera su ecosistema vital, existencial, creativo. De Gisèle Brassinos, Entre las flores. Entre las flores, tu corazón ha germinado como un demonio de las plumas centrales. Y más tarde, cierto acuerdo, más tarde, muy tarde, en un lugar seguro, te quitaré las fosas nasales para que seas bella, muy bella. Dijimos sí, pero cuando mi viejo y lento ser, muy venoso y casi flaco, más naturalmente iremos allí, tan viejo y que tanto se esforzó, yo canté junto a ti, la eterna. ¿Y esta construcción del feminismo académico perjudica en algo a estas mujeres? Pues bueno, efectivamente consideramos que sí. En primer lugar, esa imagen o esa construcción sobre el surrealismo y las mujeres surrealistas se ha convertido en doxa, podríamos decir, ¿no? Es ya un canon que forma parte de esa historia oficial y artificial del surrealismo que hemos mencionado, y que, digamos, es difícilmente cuestionable, ¿no? A no ser que queramos ser cancelados. Además, es una construcción que está llena de juicios y prejuicios, porque digamos que se aproxima a las mujeres surrealistas con ese prisma de la teoría de género y muchas veces ve lo que quiere ver. Entonces hay muchas deficiencias, muchas confusiones, inexactitudes que lo que hacen es distorsionar un debate que nos parece que es muy interesante, el de las relaciones entre los hombres y las mujeres surrealistas, entre el papel que tenía la mujer o que tiene la mujer en el surrealismo desde un punto de vista simbólico y luego como realidad, ¿no? La mujer real, ¿no? Las mujeres reales dentro del movimiento. Y finalmente pensamos que esa construcción, como tú nos preguntas, perjudica a las mujeres surrealistas porque las empequeñece como digamos como no sé, como seres humanos y las empequeñece como creadoras, porque las victimiza, las separa y las enfrenta en una especie de guerra de sexos con sus compañeros varones, las extrae o las segrega del movimiento surrealista porque al final acaba, como dice nuestro amigo José Miguel Pérez Corrales, las acaba enfrentando con el surrealismo y las disminuye desde un punto de vista creativo porque las confina en el arte de mujeres. Y esta constelación de mujeres que ofrecemos desde luego no necesitan defensa. Lo que sí cuestionan toda esta construcción de la ginocrítica, de la crítica de género, porque desde luego demuestran con su vida que no fueron víctimas, que, insisto, no fue su voluntad enfrentarse a sus compañeros de aventura y desde luego desde un punto de vista creativo sus intereses fueron muchísimo más allá de lo que plantean las cuestiones de género a nivel identitario.
y sobre todo está ahí la potencia de su obra poética. Ellas, digo, no necesitan que las defendamos. Lo que sí necesitan, y eso no lo han obtenido de la crítica feminista, es que se las estudie, se las comprenda en su contexto, que es el movimiento surrealista. Y es lo que nosotros hemos intentado hacer en la antología. Ofrecer un marco que de alguna manera las ampare, las acoja y las explique. Y eso lo hemos hecho en el prólogo, donde damos como pequeños pinceladas sobre la historia del surrealismo, y en esas pinceladas que damos de cada etapa del surrealismo las hemos incluido. Hemos hecho practicado una estrategia de contextualización en el prólogo, dando algunas pinceladas de las diferentes etapas de la historia del surrealismo. Lo hemos hecho también en las fichas biográficas que preceden, digamos, ya la selección de poemas, enfatizando las aportaciones de estas mujeres al surrealismo, y también cuando mencionando o aludiendo brevemente a la poética de cada una de ellas, la hemos incluido dentro de la poética del surrealismo. Y siguiendo con este feminismo académico, yo tengo la percepción de que muchas veces desde este feminismo académico se condena de alguna forma el hecho de que un surrealista hombre pues exprese deseos salvajes, deseos incluso violentos por una mujer. Entonces, desde este feminismo académico muchas veces se critica eso, el hecho de que un hombre se exprese a través de la escritura poética simplemente por sentir deseos que pueden ser incluso hasta violentos, ¿no? Porque el terreno de la imaginación es libre. Se ve eso como que somete a la mujer y la convierte en una suerte de objeto de deseo, y eso es condenable. ¿Qué opinas de esto? Bueno, como tú bien dices, el deseo, no solamente a nivel simbólico, imaginario, implica violencia, también de una manera real y física, ¿no? Y efectivamente tenemos una poeta, está incluida una poeta, Joyce Mansour, en la antología, que digamos que juega y que tiene una obsesión con el deseo erótico, ¿no? Y en el caso de Joyce Mansour es un deseo feroz, despiadado, sin condescendencia con aquel que ama. De Joyce Mansour. Todas las noches cuando me quedo sola, te hablo de mi ternura y estrangulo una flor. El fuego lentamente se apaga apocado de tristeza, y en el espejo donde mi sombra duerme moran mariposas. Todas las noches, cuando me quedo sola, leo el futuro en los ojos de los moribundos, mezclo mi aliento con la sangre de los búhos, y mi corazón va increciendo con los locos. Entonces, pues sí, efectivamente aquí el feminismo de género, cómo responde ante ese deseo violento que procede de una mujer, ¿no? Que procede del deseo femenino, o bien aceptándolo, y ahí no hay crítica, o bien, digamos, respondiendo con una alienación por parte de la mujer, ¿no? Como que la mujer de alguna manera integra el deseo del varón, ¿no? Integra en su imaginario el deseo masculino. Eso es lo que hemos podido leer sobre Joyce Mansour en el caso del feminismo de género. Pensamos que hay ahí, quizás sería muy largo de explicar y quizás sería profundizar mucho, pero desde luego en esta perspectiva de género lo que vemos es que hay una énfasis en el género, como comportamientos, como un comportamiento y una subjetividad, ¿no? Que la cultura vierte sobre los hombres y las mujeres, Pero se obvia absolutamente todo lo que tiene que ver con lo sexual, con el sexo y lo sexual,
que se considera que procede de lo biológico y entonces eso es reaccionario. ¿Qué ocurre con el surrealismo? Que el surrealismo, digamos, está lleno de ensoñación, está lleno de imaginación, está lleno de ambigüedad, está lleno de deseo, de pasión. Y estos son elementos del comportamiento humano con los que la crítica de género no quiere enfrentarse, porque le preocupa todo lo que es cultural, no lo que viene de lo instintivo, de lo pulsional. Entonces ahí hay una falta, o sea, hay una porque se obvia, porque es un terreno muy resbaladizo de la conducta humana, del comportamiento humano, no se entiende o no se quiere afrontar o no se quiere enfrentar, y eso es una de las razones por las cuales este tipo de aproximación no consigue comprender el surrealismo y no consigue comprender a las mujeres surrealistas, o en todo caso practica como una especie de discriminación positiva, que hay cosas que no son valoradas negativamente en la mujer mientras que en el hombre sí, o hay también una tendencia a considerarlas mujeres cis, es decir, mujeres que están alienadas. Cierto lo que dices, pero este feminismo de género tampoco entiende al hombre surrealista. Tampoco entiende o no quiere entender esa escritura poética que procede de un instinto primario, salvaje y totalmente pasional. No, efectivamente. No entiende ni a la mujer ni al hombre, ni entiende el surrealismo. O sea, hay una... aparte de que... o sea, no cuestionamos que no haya una consulta de como hemos dicho, ¿no?, de las fuentes primarias, pero muchas veces hay como un acercamiento muy interesado desde un punto de vista ideológico a esas fuentes primarias, y hay una falta de consideración hacia lo que son los principios fundamentales del movimiento surrealista. Entonces, nuestra opinión es que no hay una comprensión profunda del movimiento surrealista, y por lo tanto no lo hay ni de los hombres ni de las mujeres que compartieron todos esos principios. En el surrealismo era muy habitual la escritura colectiva, los juegos colectivos, los cadáveres exquisitos. ¿Os planteasteis incluir alguna muestra en la que participara mujeres, o es que no participaron
muchas mujeres en este tipo de actividades grupales. Sí, por supuesto que las mujeres lo hicieron. Ese tipo de juegos es cierto que han sido mantenidos en toda la historia del surrealismo, pero fueron muy, muy importantes en esa primera etapa, muy experimental con el lenguaje. En los años 20 están documentadas muchas juegos colectivos, ¿no?, que tienen que ver con la escritura colectiva. Lo que ocurre que como era una antología de poetas, eso no lo consideramos, desde un principio lo desestimamos y privilegiamos la obra poética individual de cada una de las autoras. Sí, que eso correspondería más bien a otro tipo de proyecto, a otro libro. Sí, efectivamente, que sería muy interesante hacer. Uh-huh. Si hay algo que evidencia que no existe una poesía surrealista, un estilo surrealista de escritura, es que cada autora pues es un mundo diferente, es una galaxia diferente. En cuanto a los poemas que hay incluidos en el libro y las autoras que hay incluidas en la antología, ¿tú detectas alguna suerte de denominador común en todas ellas? Y segunda pregunta, ¿ves alguna diferencia o alguna similitud con la escritura poética realizada por surrealistas hombres? Bien, en cuanto a lo primero, efectivamente, leyendo a las poetas que hemos escogido, se aprecian pues modos de expresión muy diversos. El tono de los poemas es efectivamente mucha variedad. Bueno, esto puede ser producto de que pues esta operación, ¿no?, de que el surrealismo quiso emprender, ¿no?, con el lenguaje, buscaba la liberación del espíritu, la liberación de la palabra, la liberación del lenguaje, que liberara la palabra de ese deber de significar, liberarla de una sintaxis utilitaria, y pues efectivamente la libertad, ¿no?, a nivel creativo es como, podríamos decir, como una especie de dogma o de canon dentro del surrealismo, y explicaría, ¿no?, esa variedad a un nivel, podríamos decir, pues no sé, de la forma, del procedimiento poético. Luego también hay una variedad enorme en cuanto al contenido de los poemas, ¿no?, y que está en relación con esa amplitud de intereses que siempre ha mostrado el surrealismo en relación con lo humano. Pero aunque efectivamente hablemos de mucha variedad, de mucha diversidad, de libertad, que sea difícil decir si existe un estilo surrealista, también vemos una serie de sustrato común, podríamos decir un aire de familia, sin que podamos denominarlo estilo, ¿de acuerdo? Pero hay una serie de procedimientos técnicos, de temas, una especie de variables que conforman una atmósfera sensible que se puede reconocer en lo que llamamos poesía surrealista y que sí vemos aquí presente. Por ejemplo, la utilización del automatismo, de la escritura automática, la imagen surrealista, ¿no? El onirismo. Por supuesto, ¿no?, esa atracción por las imágenes oníricas, la experimentación con el lenguaje. Vemos también temas compartidos como el erotismo, todo lo que tiene que ver con la filosofía oculta, el esoterismo, el humor, la función crítica del humor. Por ejemplo, digamos que un elemento, ¿no?, fundacional de esa operación con el lenguaje que acometió el surrealismo es la escritura automática. Y vemos autoras, podríamos decir que pues casi todas ellas, ¿no?, la utilizan de una manera u otra. Hay autoras que beben de ese automatismo de una manera muy impetuosa, muy vehemente,
que hace que el sentido y la sintaxis de los versos quede totalmente destruida, ¿no? Dinamitada, y como resultado da una poesía hermética, impenetrable, de un tono muy experimental. Es el caso, por ejemplo, de Valentine Penrose, que es una de las primeras mujeres que se adhiere al surrealismo. En su primer poemario, Hierba en la luna, vemos, ¿no? Digamos que está su poesía, al menos en este poemario, está muy en consonancia con esa fase experimental inicial del surrealismo. De Valentine Penrose. Descendiendo a los abismos por escaleras lluvias, doradas cúspides y rutilos, las verticales del sueño, las más altas sembradas en todas las lenguas del mundo, las demás en todas las simientes del mundo, con sus horticulturas dentro, mis propias lápidas, en cada uno de mis restos voy, polen del polo negro. O vemos también este automatismo dislocador del sentido y la sintaxis en otra poeta que trabaja en los años 40, Laurent Sichet, que se deja llevar como Valentine Penrose por esa cascada, por el ritmo de la cascada automatista, y que aquí estaría explicado porque esta poeta pertenece a un colectivo, a un grupo, la Main à la Plume, que trabaja en París bajo la ocupación nazi, y que aquí hay una voluntad en la actividad de este grupo por volver a las fuentes del surrealismo, y en lo que se refiere al lenguaje poético, de alguna manera un regreso o una reinterpretación de este automatismo de los primeros tiempos. De Laurent Sichet. Golpes de tijera del péndulo en los dedos del clavecín sobre tu pecho de fósforo que se abre como un viento en abanico. El viento, ese gran escultor de erecciones únicas en los juegos de bolos de los días atascados. Bajo el sombrero melón del hábito, las aventuras se vuelven a coser como chorros de agua que de nuevo cosen el aire para que tiemblen los farolillos como un ojo postizo, para que las luces se apolillen como los gritos de las chimeneas en el viento, todos esos alientos podridos de película, siendo las montañas nubes en reposo sobre hierbas nostálgicas, plumeros de inventos con ruedas. Y luego vemos otras poetas que ya de alguna manera han incorporado o integrado la escritura automática en lo que podemos llamar el trabajo poético, ¿no? En la elaboración del poema. Y comprobamos que este automatismo, primer trabajo, ¿no?, en bruto que sale de la escritura automática, está de alguna manera como atemperado, ¿no?, por un trabajo posterior. Esto, por ejemplo, lo podemos apreciar en Alena Nadvorníková, en la propia Sylvia Guillard, como la forma del poema, pues como que estructura esa avalancha caótica del mensaje automático. De Sylvia Guillard. Sombra. Esto ocurre, mujer, que tu sombra anda sola por paredones blancos, que tu sombra se despereza en la cama como un pájaro viudo en mañanas de sol o de llovizna, que tu sombra se hamaca con un sonambulismo de paloma en la altísima cuerda solitaria donde nadie, ya nadie sino vos cuelga su ropa. Esto ocurre, mujer. Han acampado lejos los varones y tu sombra maulla. Bueno, otro elemento de la poesía surrealista tan característico y tan importante como el automatismo sería la imagen, y la importancia, ¿no?, la exaltación que el surrealismo hace de la imagen y de todas las potencias de la imaginación.
esta imagen, ¿no? Esta imagen surrealista que también la apreciamos en las autoras y que digamos que como características podríamos señalar su fuerza emotiva y su carácter arbitrario y contradictorio, que es resultado de acercar, ¿no? De poner en contacto dos realidades muy diferentes, de las que emerge un fulgor, una sorpresa, una perturbación que puede, digamos, relacionarse o puede ser un símbolo de, digamos, de la propia surrealidad, ¿no? En el sentido de la consecución de una nueva realidad en la que las oposiciones o los contrarios dejarían de ser percibidos como contradictorios. Y esta imagen, este fulgor, estas imágenes fulgurantes, sorprendentes, perturbadoras, las encontramos en la poesía, pues, de muchas de ellas, ¿no? Podemos citar a Annie Lebrun, Carmen Bruna, por supuesto Joyce Mansour. De Annie Lebrun. El peso de nuestra existencia toca la fibra de los caminos que emprendemos. En lo profundo de la piedra, las raíces del corazón, el caos, la herida, lo irreversible. La lluvia está entumecida, las manos se apoyan en las empalizadas del frío, de la fronda de los árboles huyen pájaros grises. Imperceptiblemente el líquen tetaniza el espacio. Y en cuanto a la experimentación con el lenguaje, que son, pues, muy propios del surrealismo, los juegos de palabras, los juegos fonéticos, la escritura anagramática, tenemos aquí una gran representante de esa escritura anagramática que es Unica Zur. La escritura anagramática, que consiste en que los versos de cada poema contienen el mismo número de letras que el resto de versos del mismo poema. De Unica Zur. No sé cómo se hace el amor. Hasta donde sé, el amor no se hace. Ella llora junto a una luz de cera en el tejado. Crece en lo luminoso, en el viento de noche. Ella vela en la blanda imagen, en el hielo del nunca, rogando: vela como yo. Sé que el amor no se hace como yo lo hago. Y bueno, en el mundo actual, que estamos pues experimentando una radicalización capitalista extrema, estamos presenciando pues el aumento del autoritarismo como en tiempos pasados y un posible auge del fascismo. Pues ¿qué puede hacer la escritura surrealista? ¿Qué puede hacer la poesía y qué puede hacer el surrealismo para enfrentarse a eso? Bueno, frente a esa pregunta tan compleja, me viene a la mente una declaración, algo que Annie Lebrun, poeta incluida en nuestra antología, y una filósofa francesa muy prestigiosa, que además ha fallecido recientemente, y que creo que hemos dicho que perteneció al Grupo de París en los años 60, tuvo un papel importantísimo, porque además su tiempo de permanencia en el grupo coincidió con mayo del 68. Entonces ella dejó escrito lo siguiente sobre el movimiento surrealista. Decía: irreductible a cualquier programa teórico y ajeno a toda preocupación cultural, el surrealismo apostó por todo el potencial de violencia pasional alojada en el ser humano, y esta es la razón por la que contiene todavía un poder de perturbación mayor que cualquier otro movimiento radical. Aquí volvemos a esa apuesta
por las pasiones, por lo pasional, por lo digamos por lo instintivo que hizo el surrealismo, y en cuanto a dónde podría radicar, ¿no?, este poder de subversión o de insumisión de la poesía surrealista, ¿no? Porque el surrealismo es ante todo una revuelta, ¿no?, contra lo establecido. Pues podríamos decir que la poesía surrealista y la poesía de estas poetas, ¿no?, que están recogidas en la antología, es una poesía perturbadora, es una poesía de la negación, pero no es una poesía fatalista. Le interesa la realidad, pero no es una poesía de la experiencia, porque no se complace en los aspectos prosaicos y miserabilistas de la vida, sino que busca exaltar la vida, busca los momentos excelsos de la existencia. Es una poesía siempre hipótesis, siempre en busca de lo posible, lo que está por venir, por suceder. Es una poesía creadora de mundos, visionaria y utopista en pos de la transformación del mundo, pero no es una poesía social. Defiende la libertad y el carácter emancipatorio de lo poético frente al sometimiento a toda instrumentalización, restricción ideológica o política. Así que en este punto nos parece muy oportuno mencionar a una de las poetas recogidas en la antología, que es Claude Cahun, que en los momentos delicadísimos, ¿no?, problemáticos y de los años 30, ¿no?, ante esos acontecimientos históricos que se parecen un poco a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ella, como intelectual revolucionaria, participó en los debates que se produjeron en el medio intelectual en este periodo de entreguerras ante el avance de la propaganda stalinista y toda la confianza y esperanza que habían puesto estos artistas revolucionarios en la revolución bolchevique, cuando vieron que desde ese autoritarismo stalinista se quería subsumir el arte y la poesía en la propaganda política. Ella escribió un texto fechado en 1934, Le Paris sans Nouvelle, donde desde una perspectiva marxista heterodoxa reflexionaba sobre cuál podía ser el sentido de la poesía y su significado para la revolución. Y ella afirmaba que la función de la poesía no es agotar toda interpretación delirante del mundo. Antes bien, es en la exageración, la fuerza emotiva y el misterio inherentes al poema donde se halla la especificidad del acto poético y la potencialidad liberadora de su contenido latente, de efectos más solapados que su contenido manifiesto. El lenguaje poético, seguía, lejos de ser un simple reflejo estático de la realidad, puede precipitar una transformación como agente de conflictos, esencialmente subversivo, que interviene por doquier, provocando en esta toma de conciencia humana cortocircuitos, atajos mágicos de los que el amor sexual y el sufrimiento extremo también conocen el secreto. Pero además es que estos nos parecen argumentos a favor de una poesía, la poesía surrealista, que, alentados por una coherencia extrema, son puestos en práctica por ella misma y su compañera Susanne Malherbe en la isla de Jersey, desde que el lugar fue invadido por las tropas nazis y lo hizo mediante una valiente labor de resistencia política que adoptó la forma poética, porque ambas redactaron afiches y panfletos que introducían en los bolsillos de los uniformes de los soldados
o introducían en los paquetes en las cajetillas de tabaco que sabían que ellos iban a comprar, o en libros y periódicos, cuyo objetivo era introducir el germen de la desmoralización entre los soldados alemanes para impulsarles a la deserción, y que las situó a ambas, a Claude Cahun y Susan Malherbe, al borde de la muerte, de la que escaparon gracias a la finalización del conflicto bélico. Entonces, yo creo que esto podría ser un ejemplo, ¿no?, de hasta qué punto ese germen de insumisión puede estar presente en la concepción de lo poético, y cómo esa concepción de lo poético fue llevado en práctica, llevado a una acción real. De Claude Cahun, yo solo era una sombra de mí mismo, pero esa sombra me era querida. Tuve que reformar un cuerpo doloroso, empezar de nuevo la lucha por la vida. Ahora soy imponente y temible. La sangre me arde y azulea las venas, ilumina las mejillas y enrojece los labios. Ya que la fortuna solo favorece a los fuertes, me he vuelto un buen vividor, saludable y brutal. Soy un extraño para mí mismo. ¿Ya no me reconozco? Pero he conservado mi sombra larga y gris como recuerdo de mí mismo. ¿De La llama ebria tenéis pensado hacer alguna segunda edición, o es muy pronto todavía para hablar de posibles ampliaciones? Pues sí, de momento es pronto, porque el libro digamos que salió a la venta en noviembre del año pasado, entonces todavía no ha habido margen para replantearnos una segunda edición o introducir cambios. De momento no. Pero de Bellas Damas sin Piedad sí que vais a preparar un segundo volumen, ¿no? Sí, estamos en ello, ya está el proyecto muy adelantado, y en esta ocasión recogemos 29 textos, o sea, 29 textos de 29 autores sobre 29 surrealistas. Creemos que va a ser una buena continuación, una buena prolongación de este libro. ¿Y para cuándo se prevé que saldrá editado? Creemos que este año, que a lo largo de este año podrá salir a la venta, editado de nuevo por Enclave de Libros. Pues muchas gracias por la conversación. Gracias a ti, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Y nada, un abrazo. Otro abrazo para ti.